Libro descargado en www.alejandria.com, tu sitio web de obras de dominio público. Esperamos que lo disfrutéis. Afrodita y la gata. Se había enamorado una gata de un hermoso joven, y rogó a Afrodita que la hiciera mujer. La diosa, compadecida de su deseo, la transformó en una bella doncella, y entonces el joven, prendado de ella, la invitó a su casa. Estando ambos descansando en la alcoba nupcial, quiso saber Afrodita si al cambiar de ser a la gata, había mudado también de carácter, por lo que soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidándose la gata de su condición presente, se levantó del lecho y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada, la volvió a su original estado. Andrócles y el león. Un esclavo llamado Andrócles tuvo la oportunidad de escapar un día, y corrió hacia la foresta, y mientras caminaba sin rumbo, llegó a donde yacía un león, que gimiendo le suplicó: por favor te ruego, que me ayudes, pues tropecé con un espino y una púa se me enterró en la garra, y me tiene sangrando y adolorido. Andrócles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, lavó y curó la herida. El león lo invitó a su cueva donde compartía con él el alimento, pero días después, Andrócles y el león fueron encontrados por sus buscadores. Llevado Andrócles al emperador, fue condenado al redondel a luchar contra los leones. Una vez en la arena, fue suelto un león, y este empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima, pero a medida que se le acercó, reconoció a su benefactor, y se lanzó sobre él, pero para lamerlo cariñosamente y posarse en su regazo, como una fiel mascota. Sorprendido el emperador por lo sucedido, supo al final la historia, y perdonó al esclavo, y liberó en la foresta al león. Bóreas y el sol disputaban sobre sus poderes, y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Bóreas empezó de primero, soplando con violencia, y apretó el hombre contra sí sus ropas. Bóreas asaltó entonces con más fuerza, pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al sol. Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego lentamente le envió el sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Diógenes de viaje. Yendo de viaje, Diógenes el cínico llegó a la orilla de un río torrencial, y se detuvo perplejo. Un hombre acostumbrado a hacer pasar a la gente el río, viéndole indeciso, se acercó a Diógenes, lo subió sobre sus hombros y lo pasó complaciente a la otra orilla. Quedó allí Diógenes, reprochándose su pobreza que le impedía pagar a su bienhechor, y estando pensando en ello advirtió que el hombre, viendo a otro viajero que tampoco podía pasar el río, fue a buscarlo y lo transportó igualmente. Entonces Diógenes se acercó al hombre, y le dijo: no tengo que agradecerte ya tu servicio, pues veo que no lo haces por razonamiento, sino por manía. Diógenes y el calvo. Diógenes, el filósofo cínico, insultado por un hombre que era calvo, replicó: los dioses me libren de responderte con insultos. Al contrario, alabo los cabellos que han abandonado ese cráneo pelado. Dos hombres disputando acerca de los dioses. Se encontraban disputando, dos hombres sobre cuál de los dioses, Hércules o Teseo, era el más grande. Pero los dioses, irritados contra ellos, se vengaron cada uno en el país del otro. El abeto y el espino disputaban entre sí. El abeto y el espino. Se jactaba el abeto, diciendo: soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí? Si recordaras, replicó el espino, las hachas y las sierras que te cortan,
preferirías la suerte del espino. El adivino, instalado en la plaza pública, un adivino, se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un quidam, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto, y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que te picas de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?». El águila de ala cortada y la zorra. Cierto día un hombre capturó a un águila, le cortó sus alas y la soltó en el corral junto con todas sus gallinas. Apenada, el águila, quien fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó, y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó vuelo, apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su liberador. La vio una zorra y maliciosamente la mala aconsejaba diciéndole: «No le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro, no vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas». El águila y el escarabajo. Estaba una liebre siendo perseguida por un águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un escarabajo, suplicándole que le salvara. Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a su amiga, pero el águila, despreciando la insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en su presencia. Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo una bolita de barro, voló, y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. Por eso desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los escarabajos. El águila y la flecha. Estaba sentada un águila en el pico de un peñasco esperando por la llegada de las liebres, mas la vio un cazador, y lanzándole una flecha, le atravesó su cuerpo. Viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie, exclamó: «Qué tristeza terminar mis días por causa de mis plumas». El águila y la zorra. Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso reforzaría su amistad. Entonces el águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba hambrienta, cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores, sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento, y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra,
y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. El águila y los gallos. Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas, y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio el vencedor orgulloso, se subió a una tapia alta, dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña, se quedó con todo el gallinero. El águila